Que decirlo, Carol, bastantes accidentes automovilísticos también. Por supuesto que sí, Mario. Lamentablemente, cuando se da todo este tipo de situaciones, hay varias personas que de manera irresponsable pues utilizan el dinero de una mala manera y tenemos este tipo de accidentes. Les recordamos la pregunta en las redes sociales. ¿Cuánto tiempo más debe permanecer la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala? Esto con el objetivo de poder contrarrestar los niveles de corrupción que se están viviendo. Pero vamos a cambiar ahora totalmente de tema, Mario. Así es, vamos con el tema de la entrevista del día. A propósito, hablamos de la CICIG. Carmen Ortiz y sus invitados ya se encuentran listos para ahondar sobre este tema. Buen día, Carmen. Buenos días, Mario y Carolina. Efectivamente, estamos ya listos para conversar con dos analistas políticos internacionales sobre cómo nos ve la comunidad internacional a partir del 16 de abril del presente año, cuando pues saliera a luz todo este caso de corrupción alrededor de la línea y los casos subsiguientes. ¿Qué efectos esto podría tener a nivel político, a nivel de economía? Pero también la preocupación de los últimos días es ¿qué pasaría ante una eventual guerra declarada por parte de los partidos políticos que se han visto involucrados en estas investigaciones? Una guerra declarada hacia la CICIG y hacia el Ministerio Público. Ya inclusive están surgiendo algunos movimientos ciudadanos convocando a marchas para principios del mes de septiembre, marchas en apoyo al comisionado Iván Velázquez y a la fiscal general Telma Aldana. Así que doy la bienvenida a Cecil de León, él es analista político internacional, como mencionaba, y también a Nicolás Virsi, que nos vuelve a acompañar. Bienvenidos a ambos. Y empecemos por eso, es decir, ustedes que le dan seguimiento desde la política internacional a todo lo que ha estado sucediendo, ¿cómo se percibe al país después de este 16 de abril? Es decir, ¿la percepción es positiva, es negativa? ¿Cómo nos ven? Buen día, muchas gracias. Yo creo que de alguna manera la visión es positiva en cuanto hay movimiento, sobre todo movimiento social. La población de alguna manera ha puesto sus demandas en la calle y después de la historia de Guatemala, especialmente la historia reciente, no es que la comunidad nos había quitado el ojo de encima. Tuvimos primero a Minugua, ¿verdad? Luego a la CICIG, pero creo que en términos generales ha habido un avance pues bastante, digamos, difícil de cuantificar y de medir en estos momentos, pero ha habido un avance por lo menos en términos democráticos, y creo que con esta situación en la que estamos, la comunidad internacional tiene los dos ojos puestos en este momento, porque es la comunidad la que está representada en la CICIG, es el deseo de la comunidad internacional con la cual Guatemala se ha puesto de acuerdo en ciertos términos, en ciertos temas que no ha estado cumpliendo, y esa es la necesidad que se ha visto de que si Guatemala, su interior, su población y sus autoridades no cumplen con los acuerdos que se han dado entre los estados, pues ni modo, la comunidad internacional participa, y esto no es la primera vez. Es válido en cuanto a que el Congreso de la República delega ese, digamos, pedacito de soberanidad cedida a la CICIG, pero en términos generales, pues obviamente es un trabajo para la comunidad internacional, son recursos de otros estados, de los impuestos de los pueblos, sí, de otros ciudadanos, y obviamente es trabajo extra, así que pero sobre todo creo que hay un interés muy grande en este momento en esta parte del mundo, en Centroamérica, ¿verdad? Se está jugando mucho acá, las potencias ya están afincando nuevamente sus intereses, y parte de eso también vemos, no en la CICIG en sí misma, pero en la coyuntura donde se está produciendo. Acá creo que hay un apoyo a la CICIG verdaderamente. Han habido como dos sentimientos distintos. Uno es de quienes dicen que ha sido una vergüenza y que nos vemos muy mal ante el exterior. Y otros que al contrario dicen, no, nos vemos bien porque inclusive ya hemos tenido algún efecto en otros países centroamericanos como Honduras, que también empezaron con sus procesos de manifestaciones, y ahora se ha dicho que también se va a conformar una comisión similar a la CICIG en Honduras. Entonces, la pregunta es, ¿nos vemos como un país de corruptos o como un país de ciudadanos responsables que está tratando de retomar el control sobre las instituciones del Estado? Es que una cosa no excluye la otra. Sí, tu pregunta inicial fue cómo nos ven en el extranjero. No nos ven, sí, y cuando nos ven mal. Sí, y nos ven como una república bananera,
gobierno corrupto, presidente general y todo lo que está pasando ahorita cabe dentro de esa narrativa negativa sobre Guatemala. Pero al mismo tiempo, estos cambios que se están logrando, ¿sí?, gracias a la influencia externa de la Embajada de Estados Unidos y la CICIG, también ha despertado el pueblo, ¿sí? Y eso es, y si el pueblo no hubiera despertado, estos cambios no se logran a largo plazo, ¿sí? Entonces, los guatemaltecos no se adueñan de los procesos de cambio, si no son los propios agentes de cambio, entonces ninguna mejora va a perdurar en el tiempo. Y yo creo que ahora ese aspecto sí se ve positivamente. Ese aspecto y eso que se ha propagado hacia Honduras y de repente a otros países de Centroamérica podría ser una primavera centroamericana, si le quisiéramos llamar así, porque gobiernos corruptos hay en toda la región. Ahora bien, sobre los discursos, por ejemplo, de la comunidad internacional, de algunas embajadas, generalmente cuando un embajador va a referirse a asuntos internos, asuntos nacionales de un país, es común escuchar, mire, yo no puedo opinar sobre asuntos internos de este país. Y tienen una serie de protocolos en ese sentido. Comentar, sí, pero en el caso de Guatemala eso ha sido distinto, es decir, ese protocolo, esa norma, pareciera que no aplica, porque se ha opinado, digamos, muy abiertamente y con toda confianza sobre los asuntos nacionales. ¿Cómo interpretar eso? Bueno, yo creo que la única manera de interpretarlo, desde mi punto de vista, es que ya no se toma en cuenta el gobierno de Guatemala. Se considera un gobierno completamente descalificado y se va a trabajar con él solo como un instrumento de corto plazo. Sí. Sin embargo, es inadmisible precisamente que ningún embajador, cualquiera que sea, se meta, como se dice muy comúnmente, las narices en asuntos que no son de ellos. Yo entiendo que hay gente que mira muy positivamente y hasta aplaude la intervención de la Embajada de los Estados Unidos, pero hay que tener pues dignidad y soberanía, por lo menos como guatemaltecos, para entender que sí es un problema nuestro, es un problema que tenemos que resolver, que sobre todo lo estamos viendo ahora, que agradecemos la cooperación, el apoyo de la comunidad internacional, pero hay un límite. Hay un límite y creo que el embajador de los Estados Unidos ha entendido que en este país hay una deuda que los gringos y su gobierno le tienen en la historia y que esa deuda no ha sido limpiada, a pesar de que Clinton vino y pidió disculpas por todo lo que Estados Unidos hizo aquí, eso no se olvida y los embajadores anteriores, igual que han abusado mucho de la presencia mediática, parecieran más candidatos que están en contienda electoral que embajadores de otro país. Es cierto que Estados Unidos ha colaborado mucho con la CICIG, pero no necesariamente la CICIG es el instrumento inmediato de los Estados Unidos, sí, ¿verdad? Sí, entonces, en mi opinión no. En mi opinión Estados Unidos está apoyando y aprovechando el trabajo de CICIG, pero CICIG es un elemento aparte. Yo no me atrevo a decir que el comisionado Iván sea un instrumento de la CICIG ni su equipo de trabajadores, porque si bien es cierto, los Estados Unidos intervienen cuando sus intereses están de por medio, y vemos en el caso donde Estados Unidos interviene porque en el caso del Lix le quitan a una empresa que durante 15 años había dado su servicio y se la dan a otra, dicho por el mismo embajador, entonces no tenemos que perdernos. Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses y Guatemala es su interés porque como ellos lo han definido es su patio trasero. Y solo los... Vamos a ver qué opina Nicolás sobre estoy en esto. parte de acuerdo. Si Guatemala no se adueña de este proceso, entonces no va a haber ninguna mejora, pero discrepo completamente, contundentemente. CICIG no se queda si no viene Joe Biden 2 veces a Guatemala, y eso no quiere decir que la CICIG es un instrumento de la política de Estados Unidos, pero en este caso sí, si Estados Unidos solo actúa en función de sus propios intereses, así debe ser, pero los intereses pueden ser compatibles y congruentes, no solo rivales. Y ahora lo que estamos viendo es que mucha gente que está apoyando el esfuerzo de la CICIG, la intromisión, si lo quieren llamar así, del embajador americano, esta vez, sí, para limpiar la deuda de la intervención negativa en el pasado, ahora están aplaudiendo la intervención positiva. Entonces, es la misma gente que lo hace, ¿sí? Y los que están aplaudiendo los procesos que se están pasando hoy, ¿sí?, gracias a la injerencia exógena, externa a Guatemala,
Es porque reconocen. Nada de esto estaría pasando, absolutamente nada de esto estaría pasando si no fuera por la influencia de la Embajada de Estados Unidos, y nada de esto estaría pasando si no fuera por la injerencia de la CICIG. Y Estados Unidos lo está haciendo porque es de su interés hacerlo, pero también eso no quita que es del interés de los guatemaltecos mejorar. Nacional. Ahora, si Guatemala siempre depende de una injerencia externa para limpiar sus instituciones, nunca va a crear su propia institucionalidad. Sobre ese tema quiero volver más adelante, pero centrándonos en la CICIG, pensamos que ya la amenaza ya no estaba más cuando se prorrogó finalmente el mandato, porque esto había sido un tema de discusión en meses anteriores. Sin embargo, ahora los nuevos casos que han salido a luz de corrupción hacen temer a la población de una eventual afrenta de los partidos políticos que se han visto involucrados en estos casos. Afrenta a la CICIG y afrenta a Telma Aldana y al Ministerio Público, pero sobre todo que pudiera generarse algún tipo de movimiento en el seno del Congreso de la República para acortar ese mandato o pues finalmente decirle adiós a la CICIG en un futuro cercano. ¿Será que tenemos que contemplar este escenario y, de ser así, cuál sería la reacción de la comunidad internacional? Pues en principio Estados Unidos, cuando empezó a darse todo este movimiento, ya teniendo 480 marines instalados en el territorio nacional, que no sabemos dónde, movilizó por lo menos 33 más, ¿verdad? Entonces, ahí hay una advertencia. Otra advertencia fue en el seno de la ONU, de la OEA, cuando se movieron para evitar, ¿verdad? Hicieron un pronunciamiento condenando cualquier intento de golpe de Estado que pudiera haber en Guatemala. Entonces ya son dos advertencias. Es decir, tenemos Marines aquí, tenemos comunidad internacional presente, tenemos a Naciones Unidas en diversas modalidades, ¿verdad? Está la oficina del Alto Comisionado también de los Derechos Humanos, pero yo no creo que en el Congreso lleguen a tanta tontería y estupidez, sobre todo ceguera, de ponerse en contra. Líder ahora va a hacer una marcha, me parece que el miércoles, y creo que todo el mundo tiene derecho en este país, especialmente hoy, a hacer marchas y manifestaciones, siempre que no nos salgamos del marco legal. Que tendrán que ser muy cautos. Por supuesto, ya lo hizo hace 2 años, cuando después de la masacre del ejército en Totonicapán, hizo una marcha y fue todo tranquilo. Así que yo veo que aquí están llamando al lobo, ¿verdad? Viene el lobo, cuando también Álvaro Colón, hace varios años, 5 o 6 años, también hizo su marcha cuando lo estaban acorralando con el tema de Rosenberg. Así que yo no creo que una marcha en sí vaya a representar una oposición per se a la CICIG. Sin embargo, es cierto que toda la comunidad política se está poniendo a la defensiva, porque es obvio, la gran mayoría están metidos en corrupción y otros negocios, y ese es el peligro que para ellos representa. Pero la CICIG está pidiendo lo mismo, o es decir, la población está pidiendo que estos políticos no se presenten a elecciones, así que estos políticos podrían, evitar la presencia de la CICIG en la próxima legislatura, pero esperamos y se está luchando para que ellos mismos no repitan y sea una nueva camada la que llegue al Congreso. Vamos a ver cuáles son las percepciones de nuestro público televidente. Vamos a revisar las redes sociales para que nos cuentes, Mario, qué se está opinando acerca de este caso. Así es, Carmen, le hemos preguntado a la audiencia cuánto tiempo más deberá permanecer la CICIG acá en Guatemala con el hashtag Futuro CICIG. Tenemos bastante participación, casi 400 comentarios a esta hora de la mañana. Freddy Noé nos comenta 20 años más para entregarles a nuestros bisnietos una Guatemala completamente en desarrollo. Chinchilla Francisco nos dice: por siempre, para que se termine todos estos ladrones en las alcaldías y en el Congreso y en la presidencia. Henry Marroquín comenta: siempre debería de haber una organización en contra de la corrupción. Jorge Mario Cordero también nos comenta: hasta que quede limpia la casa de tanto político ladrón. Omar Sánchez: a como vamos, unos 10 años más para sacar la basura de nuestro país. Víctor Orellana: pues la verdad, hasta que se limpie de corruptos en algunos años tal vez. Freddy Izales nos dice que la ONU mantenga un delegado de la CICIG por siempre en Guatemala, por el bien de toda la nación, si se puede, dice. José Eduardo Silva: importa el tiempo, claro, pero importa más quién sea el comisionado. Habría que recordarnos de Castresana
y Dalanese, pues hicieron prácticamente nada, comenta el televidente. Martín Pérez, la CICIG no solo debe permanecer más tiempo, sino también deben de abrir una agencia igual en cada departamento, y Mau Rosales, el tiempo que sea necesario, está haciendo buen trabajo, comenta el televidente. Sigan participando, estas son parte de las ideas que está comentando la audiencia, Carmen, a esta hora de la mañana. Muchas gracias, Mario. Pues efectivamente, por lo menos a nivel de estos comentarios, parece haber consenso en cuanto a la idea de que la CICIG continúe en el país. Pero volviendo nuevamente al tema de las amenazas, ¿usted puede avisorar alguna amenaza relativamente cercana? Es el anuncio de que se va a hacer una marcha, es precisamente, aunque la marcha se lleve a cabo pacíficamente, es, miren, yo puedo traer 100,000 personas, 4,000 personas, yo puedo pagar para acarrear a cuánta gente. Es una prueba de poder, sí, una manifestación miren de el poder que yo tengo. Sí, y es un recordatorio a Jueves Negro, a otro tipo de incidentes que pudieron haber pasado en Guatemala antes, y bueno, eso es lo que depara para el futuro cercano si nos tratan de sacar. También eso se une a declaraciones lamentables creo que fue Edgar Barquín, que dijo que pues, vamos a pelear hasta la muerte. Entonces, para un vicepresidenciable no debería usar... También hasta el lenguaje hay que saber entonces, ya está el mensaje explícito e implícito ahí. Yo sí lo miro como una clara amenaza, y no solo a la CICIG, sino a la comunidad urbana guatemalteca. ¿Y cree que esa amenaza puede ser controlada o mitigada por la comunidad internacional? Volviendo al tema, es decir, porque ya hay un apoyo tácito ciudadano y un aparente consenso en cuanto a la necesidad de apoyar al Ministerio Público y de apoyar a la CICIG. No, ahí va a tener que ser también esto? Va a ser, no, si esa amenaza llega a concretarse y se estalla Guatemala en una conflictividad política y social, la CICIG va corriendo. Es el pueblo guatemalteco que lo va a mitigar, es el pueblo guatemalteco que lo va a frenar. Yo entiendo que estabas mencionando, Celsi, que había una marcha planificada para el 6 de septiembre, si no estoy mal. Sí, pero en apoyo a la CICIG. En apoyo a la CICIG y al Ministerio Público. Entonces vamos a tener marcha y contramarcha. Yo no creo que la CICIG necesite una marcha de apoyo, ni el MP. Sinceramente creo que está de más. La verdad es que con las manifestaciones y la respuesta de la población a las acciones de la CICIG es más que evidente el apoyo. Hay que tener en cuenta una cosa, que la CICIG no solo lucha contra la corrupción, porque hay otros elementos penales que la CICIG toma en cuenta en este momento. Para Estados Unidos la lucha contra la corrupción es un instrumento de política exterior, como lo fue la lucha contra el comunismo y como lo está haciendo la lucha contra el terrorismo. Hay que tenerlo claro, y de ahí que en Honduras, que ellos mismos sin necesidad de CICIG empiezan a sacar todo lo que la CICIG está sacando aquí, allá están exigiendo también una comisión internacional, pero ellos no tienen necesidad como la hemos tenido nosotros. Creo yo que hay que ver cómo la lucha contra la corrupción se sitúa en el mundo especialmente occidental y especialmente en aquellos países donde Estados Unidos no está contento. Obviamente en todos los países hay manifestaciones, hay contrastes, hay crisis, ¿verdad? Pero estamos llamados los pueblos a resolverlos. Sin embargo, hay que tener atención a esto. La CICIG no lucha solo contra la corrupción. Y entonces, recuérdense que el principal objetivo de la lucha de la CICIG es desbaratar los cuerpos paralelos clandestinos, ¿verdad? Que es un acuerdo que viene precisamente de los acuerdos de paz. Todos estos casos que han salido tienen que ver justamente con eso. Sí, claro, por supuesto, cualquier grupo paralelo clandestino necesita financiamiento para trabajar, y lo que están haciendo es cayéndole en el mero corazón del problema. Pero lo que quiero decir es que la CICIG tiene en su plan de trabajo otros delitos y otras acciones que todavía no hemos visto, que no necesariamente van a coincidir con la necesidad o el interés de los Estados Unidos. Por eso exponía al inicio yo esto de que es una política, es un instrumento de política exterior, que es bienvenido, pero ojo, ¿verdad? Porque la CICIG no se puede quedar para siempre, es nuestra responsabilidad. Yo creo que eso pues lo tiene clara la ciudadanía. El gran reto es cómo nosotros vamos fortaleciendo nuestras instituciones para que todos estos casos y todas estas personas que se han visto involucradas finalmente lleguen a una sentencia y no únicamente nos quedemos en la aprehensión y luego finalmente solo en la bulla.
Sí, Yo creo que entonces lo mejor esa es la que le- responsabilidad, me parece que tenemos nosotros que asumir en términos de fortalecimiento institucional, en este caso de los tribunales de justicia, el organismo judicial. Bueno, pero los mismos comentarios que salían en las redes sociales que debería de quedar para siempre, 20 años, 10 años. Pero eso también es muy fácil muy paternalista delegar, el asunto. delegar, Pero, sí, pero es lo que refleja responsabilidades. es el poco sentido de capacidad política del guatemalteco hacia sí mismo y la mala apreciación que se tiene de la cultura política guatemalteca, de parte de los mismos guatemaltecos. ¿Sí? Y creemos que no somos capaces. Y Bueno, que tenemos necesitamos ese apoyo. responsabilidad, somos los Ahora principales sí se interesados. leyó un comentario felicitando a Telma Aldana y eso sí hay que reconocerlo porque eso sí es, si no por el acompañamiento de instituciones guatemaltecas claves, tampoco esto no estaría pasando. Creo que lo mejor que le pasó a la justicia guatemalteca fue que la derecha eligiera a una fiscal de derecha, porque la señora Telma Aldana ella misma reconoció que era FRGista. Y es lo mejor que le pudo pasar a la justicia en este momento, porque si estuviera alguna otra persona de signo contrario, los perseguidos estarían aduciendo una persecución política e ideológica. Como la que ocurrió con pero Clave Paz y Paz. Ahora incluso se está alegando mucho eso, ¿verdad? Es decir, el partido líder está llamando judicialización de la política a Pero sin algo ninguna- que no es tal cosa. Pero en todo ¿verdad? caso, Sí, sí, ellos no hay son los credibilidad. responsables No hay de credibilidad. haber Utilizan los elegido. términos de manera muy irresponsable también, Correcto. porque esto no es judicialización de la política. Es decir, aquí hay casos y pruebas concretas en cuanto a que sí ha Y es habido- un error del líder, reaccionar de esta manera, porque lo que va a hacer es que, y ya está sucediendo, que los medios que no le son, favoritos, los están poniendo en contra de la población. Creo que el líder debiera de bajar su soberbia, de bajarse al piso, bajarse de ese tren electoral donde están todos subidos, bajarse al piso y escuchar lo que dice la gente. El tiempo se nos ha terminado, me quedé con el tema económico acá todavía en el tintero, vamos a volverlos a invitar para que conversemos sobre esto, cuáles son los impactos económicos de todos estos casos que hemos estado enfrentando últimamente alrededor de la corrupción. Vamos a tenernos que ir ya a mesa principal para continuar con las notas informativas. Así que nos vamos con Carolina y con Mario. Muchas gracias a nuestros invitados y esperamos tenerlos aquí nuevamente Muchas pronto. Muchas Gracias. Gracias, Carmen, y gracias a nuestros invitados por estar en Noticias a las 7 a.m. Vamos a cambiar ahora totalmente de tema. Es lunes, inicio de semana, nuevas metas, nuevas propuestas.